El ladrón honesto, Fyodor Dostoyevsky. Cierta mañana, justo en el momento en que me disponía a salir de mi casa para ir al trabajo, entró en mi habitación Agrafena, que a un mismo tiempo era mi cocinera, mi lavandera y mi ama de llaves, y, con gran sorpresa por mi parte, empezó a hablar conmigo. Hasta entonces, Agrafena era una buena mujer que se distinguía por su sencillez y sus pocas palabras, pues, aparte de las normales preguntas de rigor sobre lo que deseaba comer o cosas por el estilo, apenas me había dirigido una palabra de más en los últimos 6 años. O al menos yo nunca había oído nada. «Señor, desearía comentarle algo», me dijo en un principio, pronunciando las palabras muy deprisa. «Debería usted alquilar el desván». «¿Qué desván?» «El que está junto a la cocina. ¿Cuál va a ser? ¿Es que hay otro?» «¿Y para qué habría de alquilarlo?» «¿Para qué?» «La gente acostumbra alquilar los cuartos que sobran en las casas. ¿No le parece una causa suficiente?» «¿Y quién crees tú que querrá alquilar ese cuartito?» «Pues, un inquilino. ¿Quién va a ser?» «Pero si en ese rincón apenas cabe una cama, Agrafena. Es muy pequeño. ¿Quién querría vivir en un lugar así?» «¿Y qué falta hace que viva alguien ahí? Será suficiente con que pueda dormir, ¿no? Y para eso tiene la ventana». «¿Qué ventana?» «¿Qué ventana va a ser? Lo sabe tan bien como yo. La ventana del vestíbulo. Puede sentarse allí a coser o hacer lo que quiera. También puede poner una silla, porque él tiene una silla y una mesa, que es todo lo que necesita. De manera que usted no tendrá que poner nada de nada». «¿Y de quién se trata? Porque o mucho me equivoco, o me estás hablando de una persona determinada. ¿No es verdad, Agrafena?» «Sí, señor. Se trata de un buen hombre, de toda confianza. Yo me encargaría de prepararle la comida y por el desván y la manutención le cobraré 3 rublos de plata al mes. ¿Le parece bien?» Tras varias preguntas más, acabé por deducir que cierta persona de alguna edad le había pedido a Agrafena que le admitiera como huésped. Y lo que a esta buena mujer se lo metía en la cabeza, no había más remedio que aceptarlo, porque tarde o temprano acababa por salirse con la suya. Lo sabía por propia experiencia. Cuando le llevabas la contraria, su táctica era siempre no dejar a uno en paz hasta que lograba sus propósitos. Y cuando algo no salía a su gusto, se quedaba profundamente pensativa, acabando por caer en una melancolía profunda. Estos estados de ánimo solían durarle al menos 2 o 3 semanas, y durante todo ese tiempo no solamente le salían las comidas sosas, sino que también dejaba de adecentar la casa y de lavar la ropa. Así pues, sabía que cuando Agrafena quería algo, había que concedérselo, porque si no, su disgusto llevaba asociado una bien conocida secuela de sufrimientos y molestias que me afectaban a mí. Hacía mucho tiempo que había llegado a estas conclusiones, descubriendo a la vez que Agrafena era totalmente incapaz de llegar a conclusión alguna, o de tener pensamiento original o novedoso alguno sobre una situación determinada. De la misma manera, si su frágil inteligencia asumía alguna idea o algo que se le pareciese, bastaba con contradecirla para que se esfumara moralmente por un buen tiempo. En la ocasión a que hago referencia se daba el caso de que por nada del mundo habría querido yo alterar mi tranquilidad en ese momento, y decidí acceder a sus deseos de alquilar el cuartito contiguo a la cocina al buen hombre aquel que conocía. «Bueno», dije pensativamente, «supongo que este amigo suyo tendrá la documentación necesaria». «Claro que sí», respondió algo indignada Agrafena. «Además, es conocido. Su identidad puede avalarse en cualquier momento. Ya le he comentado que se trata de un hombre muy serio y con gran experiencia. Y además, ya me ha prometido de manera formal pagarme los 3 rublos». «Está bien», le respondí. «Puedes decirle que venga. Pero antes tienes que prometerme algo». «¿Qué, señor?» «Debes prometerme que, introduciendo a ese señor en mi casa, no se va a originar problema doméstico alguno». «No se preocupe por ello el señor. Y 1000 gracias por acceder a ello». Al día siguiente se presentó el nuevo inquilino en mi humilde vivienda, pero no me molesté, sino todo lo contrario. Incluso me alegré en mi fuero interno. Al respecto diré que vivo solo, como un ermitaño. Apenas tengo amigos y no suelo salir de casa. Es verdad que ya estaba acostumbrado a mi soledad, pero ni siquiera yo mismo hubiese podido adivinar cómo hubiera tornado aquella situación,
junto a alguien como Agrafena, a lo largo de 10, 15 o 20 años. Es cierto que las perspectivas no resultaban muy atrayentes, y por eso pensé que, debido a las circunstancias, un sosegado compañero en el hogar podía convertirse en algo parecido a un don del cielo. Agrafena no me había mentido. Mi inquilino tenía un aspecto decente. Por su documentación me enteré de que cumplió el servicio militar como debe ser, pero también podía notarlo en alguno de sus gestos y en las maneras que le habían quedado. Era evidente que se trataba de un honesto ciudadano y no había nada que reprocharle en el asunto de los antecedentes penales. Su nombre era Astafi Ivanovich y pronto congeniamos. Su principal virtud era la de saber contar anécdotas de una manera magistral, una habilidad que lucía copiosamente, pues tenía en la memoria un buen archivo referente, sobre todo a su vida cuartelaria. En resumen, enseguida descubrí que un hombre como aquel, en el aburrimiento galopante de mi existencia, podía convertirse en un auténtico tesoro. Una de aquellas historias estaba destinada a dejar en mi alma una impresión permanente, y por ello quiero contarla aquí, explicando al mismo tiempo los motivos por los que Astafi Ivanovich me la contó. Un día me quedé solo en casa, pues Astafi y Agrafena habían salido, cuando de pronto desde mi habitación pude oír cómo alguien entraba en el vestíbulo. Por diferentes detalles deduje que se trataba de una persona extraña y no erraba, pues cuando salí para ver quién era, me encontré con un desconocido. Era un hombre de baja estatura que no llevaba abrigo, a pesar de encontrarnos ya en mitad del otoño. «¿Qué desea usted?», le pregunté. «Me gustaría ver al empleado Alexandrov. Creo que reside aquí, ¿no es así?» «No, señor. Está usted en un error. Aquí no vive nadie con ese nombre. Adiós». «¿Cómo? Pero si el portero me ha asegurado que vivía aquí». «No entiendo nada», dijo el desconocido retrocediendo cuidadosamente hasta la puerta. «Pues no es así, amigo. Adiós». Al día siguiente, después de la hora de la comida, mientras Astafi Ivanovich me probaba una chaqueta que me estaba haciendo, oímos cómo entraba alguien de nuevo en el vestíbulo. Yo mismo entreabrí la puerta y comprobé que se trataba del mismo sujeto de la víspera, que ante mis narices cogía mi abrigo de piel del perchero y se escapaba con él. Agrafena y Astafi, que venían detrás de mí, se quedaron pasmados por aquella sorpresa. Astafi Ivanovich reaccionó enseguida y salió corriendo, intentando atrapar al ladrón, pero volvió al poco tiempo con un gesto de desolación y las manos vacías. El astuto rufián había desaparecido como si se lo hubiese tragado la tierra. «Al menos no se ha llevado la capa», me creí obligado a decir, vista la expresión de pesadumbre de mi abnegado inquilino. Si también se hubiera llevado la capa ese bribón, no habría podido salir a la calle. Pero Astafi Ivanovich estaba tan alterado que no pudo oír mis palabras. Admirado por su emoción, no tardé mucho en olvidarme de la pérdida que suponía el robo del abrigo. Mi inquilino no podía explicarse cómo había sucedido todo aquello. Después de reanudar otra vez su trabajo, dejaba su labor de vez en cuando para hacer nuevas consideraciones sobre el acontecimiento. Ensalzaba una y otra vez la audacia del ladrón y lamentaba que le hubiese resultado imposible alcanzarlo. Pasado un tiempo y tras haberme hecho la prueba, se puso a trabajar en otras cosas, pero no tardó en volver a levantarse. Entonces pude ver cómo se dirigía a la escalera y se acercaba a la caseta del portero, para contarle lo que había ocurrido y darle el oportuno parte, lamentándose porque no se hubiera podido impedir, al dejar pasar impunemente al ladrón, que ocurriera algo así en el edificio. Después subió y le reprochó a Agrafena algo que no fui capaz de entender, tras lo cual reanudó su trabajo, pero siguió reflexionando sobre la audacia del insolente ladrón y sobre su propia incapacidad para alcanzarlo. Esa misma tarde, para distraerme, se me ocurrió ofrecerle una taza de té a Astafi Ivanovich, pues sabía que me hablaría nuevamente del asunto, lo que no dejaba de divertirme por su ingenua insistencia o por la profunda emoción que daba en sus lamentos. «Nos la ha hecho buena ese individuo, Astafi Ivanovich», le dije. «Y que lo diga, señor, es para volverse loco. Hasta yo mismo, que no he sido perjudicado, me siento invadido por el denuedo de la impotencia. ¡Santo cielo! No existe en este mundo un ser más ruin que el ladrón. ¿Cuántas veces esos pícaros despojan de su miseria a quienes se han pasado toda su vida trabajando para reunir unos pocos ahorros?
Lo mejor será no pensar más en ello, al menos por lo que a mí respecta. ¿Y usted, señor, no lamenta la pérdida de su abrigo? Sí, claro que sí. Diferente sería que lo hubiese perdido en cualquier despiste, pero que se lo haya llevado un vulgar delincuente de manera tan descarada es algo que me crispa y me saca de mis casillas. Creo que tiene razón. A nadie le gusta resignarse y admitir un robo de ese tipo. Creo que un ladrón no es un hombre como los demás. Sin embargo, en cierta ocasión conocí a un ladrón que era honesto. ¿Cómo dice? ¿Un ladrón honesto? No entiendo. ¿Usted cree, Astaf Ivanovich, que puede existir un ladrón honesto? Así es, señor. Resulta poco creíble que un ladrón pueda ser honesto. Lo que quería decir es que este individuo al que me refiero era un hombre honesto, aunque robase. Puede creerme, aquel hombre inspiraba una profunda compasión, sin que uno llegase a saber muy bien a qué era debida. Explíqueme todo eso, Astaf Ivanovich. Es una historia que sucedió hace 2 años, más o menos. En aquellos tiempos, comenzó narrando Astaf Ivanovich, yo llevaba, si no recuerdo mal, 1 año sin trabajo. En una taberna conocí a un sujeto que carecía de horizontes. Era un borracho, un vago que ya no sentía el menor estímulo por la vida, salvo el de emborracharse cada noche. Antes tuvo un buen trabajo, pero acabaron por despedirlo por su mala cabeza. Le daba todo igual, y nadie puede imaginarse cómo vestía. Era algo digno de ver. En ocasiones, ni siquiera llevaba una mala camisa debajo de su capa mugrienta. Todo el dinero que ganaba acababa sobre las barras de las tabernas, pero no era nada pendenciero y carecía de los defectos habituales en esa clase de personajes. Al contrario, se trataba de un hombre pacífico en esencia, amable y hasta algo bonachón. Nunca pedía nada a nadie y se avergonzaba de cualquier cosa, aunque eran más que evidentes sus constantes ansias de beber, y todos los que lo conocíamos le dábamos dinero para hacerlo, aunque él nunca lo pidiese. El caso es que aquel sujeto, desde el mismo instante en que lo conocí, ya no quería separarse de mí. Me seguía a todas partes y me buscaba por doquier. No me importaba, pero a veces me molestaba la idea de llevar a un perrillo faldero tras mis talones, porque aquello era lo que parecía realmente aquel hombre. ¿Qué ser tan timorato, Dios mío? No tenía coraje ni para matar a una mosca. Realmente todo empezó el día en que me pidió que le permitiera dormir esa noche en mi casa. Estaba claro que era una persona incapaz de idear maldad alguna y tenía todos sus documentos en regla, por lo que no tuve ningún inconveniente en acceder a su demanda. La noche siguiente me volvió a pedir el mismo favor, pero al tercer día se me presentó en plena mañana, se sentó a mi vera cerca de una ventana y esperó en silencio a que llegara la noche. Como usted supondrá, empecé a temer que no me lo iba a poder quitar nunca de encima, pues para una persona de escasos recursos económicos siempre será una carga pesada tener que dar de comer, beber y dormir a otro. Por lo que después me enteré, antes de conocerme, el hombre había estado colgado del cuello de un trabajador. Se emborrachaban juntos hasta que aquel trabajador murió arruinado en la mayor de las miserias. El individuo al que me refiero se llamaba Yemelia Ilich, y yo no hacía más que pensar la manera de cómo poder quitármelo de encima. Por una parte, quitármelo de encima era un deseo obsesivo, pero por otra, me resultaba imposible apartarlo de mi lado cuando le miraba el rostro y lo encontraba tan desvalido. Era la viva imagen de la desolación y la miseria, y no podía inspirar más que compasión. Se sentaba a mi lado en total silencio y no hacía más que mirarme a los ojos como los animales domésticos. Hasta yo mismo me asombraba al comprobar hasta qué punto puede destruir el alcohol a un hombre. Al principio pensé, caray, tan solo se trata de obligarlo a que se marche el día que me canse de verdad. Solo le diré que aquí no hace nada y que debe marcharse, porque ya no puedo proporcionarle ni un hueso para roer. Sin embargo, aun estando decidido a actuar así, siempre me quedaba alguna duda. La duda de cómo reaccionaría él ante la situación. Me imaginaba que se quedaría mirándome durante un largo espacio de tiempo, interminable, y continuaría sentado sin comprender ni una sola palabra, aparentemente hasta que, pasados unos minutos, se levantaría para coger sus cosas y se marcharía de casa.
Aún creo ver aquel trozo de tela a cuadros rojos con el fondo blanco que Dios sabrá lo que podía contener, todo lleno de agujeros y que nunca abandonaba. En definitiva, me imaginé que se levantaría con dignidad, se colocaría cuidadosamente su capote, tapando los agujeros, pues así era su sensibilidad, y se encaminaría directo a la puerta, con los ojos repletos de lágrimas. Llegado a este punto, la escena se me antojaba intolerable, pese a que solo se desarrollaba en mi imaginación. Me decía a mí mismo que jamás permitiría que el desdichado Yemelia se hundiera del todo. Había muchas partes de mí mismo y mi corazón sobre todo que se rebelaban ante esa posibilidad. Pero a un mismo tiempo pensaba también, si continúo siendo tan tolerante, ¿qué va a hacer de mí? Si continúo ayudándole, yo mismo tendré que pedir limosna. Tengo que encontrar alguna solución. Así estaban las cosas cuando mi jefe, Alexander Filimonovich, ya difunto y al que Dios tenga en su gloria, me comentó un buen día: Astafi, debes saber que estoy muy contento con tu trabajo. Cuando vuelva de la casa que tengo en el campo y a la que voy con mi familia, me acordaré de ti. Te doy mi palabra. Yo había trabajado de mayordomo y ayuda de cámara en su casa. Era un buen patrón, pero por desgracia murió ese mismo año. En aquella ocasión, como él se marchó de la ciudad, yo también cogí mis cosas y me fui a vivir de alquiler a la casita de una buena mujer, a un rinconcito, que era el único espacio libre del que podía disponer. Mi patrona había trabajado como nodriza en no sé qué sitio y le quedó una estimable pensión que le permitía vivir sola. Aquella nueva situación me llevó a creer que perdería por fin de vista a Yemelia Ilich, pero estaba en un error porque cierto día, al volver a casa por la tarde, tras visitar a un amigo, me encontré al indigente borracho sentado sobre mi baúl con su mochila a un lado. Allí estaba tan tranquilo, leyendo una Biblia que le había proporcionado mi patrona. Así que al entrar lo sorprendí con el libro al revés, lo cual dejaba muy claro que no lo estaba leyendo. Aún recuerdo que, ante aquella sorpresa, no se me ocurrió nada más que preguntarle: ¿llevas tu documentación encima? Y me puse a imaginar el abanico de contrariedades que el molesto vagabundo iba a proporcionarme. No paré de pensar en el problema, y cada vez me parecía más difícil una buena solución. Para empezar, pensé, deberás cenar aquí. Después, le tendré que proporcionar todos los días la comida y la cena, pero no deberá hacerse ilusión alguna. Cada mañana comerá un chusco de pan con 2 cebollas, y luego otro pedazo más con más cebollas aún. Alguna vez podré darle algo de sopa, pero no es muy probable. Lo peor de todo será la bebida. Deberá dejarla. Así las cosas, pasó algo por mi cabeza. Pensé en la remota posibilidad de que Yemelia se fuese de mi lado y me vi obligado a reconocer que la alegría de mi vida desaparecería junto a él. Tal vez parezca absurdo, pero el problema era este en realidad. ¿Qué podía hacer? De repente me propuse ser el progenitor y el protector de aquel ser, sin pretender que aquello fuese una aceptable solución. ¿Por qué? ¿Acaso me correspondía a mí adoptar aquella pesada responsabilidad? No habría sabido responder a ello coherentemente aunque me hubiesen torturado. Lo liberaré de sus vicios, pensé, e irá perdiendo esa afición que tiene por el alcohol. Si pretende seguir conmigo, deberá acostumbrarse a trabajar, porque, si no es así, no tendremos ni para saciar nuestra sed. En aquella época yo aún estaba convencido de que todo hombre debe servir para algo, de que debe tener algún oficio, y desde ese momento comencé a observar en silencio a Yemelia. Y cierto día le dije sin tapujos: Yemelia, amigo mío, ¿no te parece que deberías cuidar un poquito más de ti mismo? ¿No te das cuenta que vas hecho un guiñapo? Cuando te miras en un espejo, ¿no sientes vergüenza de lo que ves? Me escuchó en total silencio, con la cabeza agachada, sin moverse del sitio. Solo pasados unos minutos me respondió: ¿Qué me dice usted, señor? Su adicción había llegado hasta tal punto que no era capaz de pronunciar ni una sola palabra correctamente. Le decías una cosa y te contestaba otra. En ocasiones me escuchaba durante un largo rato y de repente lanzaba un suspiro profundo, como si en realidad no me hubiese oído. ¿Por qué suspiras así, Yemelia?, le inquirí una de esas ocasiones. Por nada, Astafi Ivanovich, respondió. No debe preocuparse por ello, se lo aseguro.
¿Sabe? Hoy mismo se han peleado dos viejecitas en plena calle. Una le había tirado a la otra, sin percatarse de nada, un cesto de setas. ¿Y qué interés tiene eso? Después la otra vieja derribó a la primera y le desparramó su cesto de cerezas, que pisoteó por toda la calle. ¿Ocurrió algo más, Yemelia Illich? No, nada más, señor. Solo vi eso. ¿Sabes qué te digo, Yemelia? No, señor. Me parece que estás perdiendo el juicio. ¿Por qué lo dices, señor? Porque... Le contaré otra cosa más. Cierto caballero había extraviado unos cuantos billetes en plena calle. Otro individuo los vio y dijo, «Yo los he encontrado». Pero otro sujeto que había visto aquella escena añadió, «Yo los he visto antes que tú». Comenzaron a discutir entre ellos hasta que llegó un guardia, que cogió el dinero y se lo devolvió al que lo había perdido, amenazando a los otros dos con llevárselos a comisaría. Bien, ¿y qué? ¿Qué encuentras de interesante en todo eso, Yemelia? Nada, no me parece nada interesante. Si me llamó la atención todo ello fue porque la gente se reía. Ay, Yemelia, has vendido tu alma por una pobre moneda de cobre. ¿Sabes qué te digo? No, Astafi Ivanovich, que debes buscarte un trabajo. Ya te lo he dicho 1000 veces, pero no quieres entenderlo. Búscate alguna ocupación, aunque sea solo para contentarme. ¿Y cómo voy a buscar esa dichosa ocupación, Astafi Ivanovich, si ni siquiera sé cuál debo aceptar? Nadie quiere contratarme. Nadie quiere darme un trabajo. ¿Y puedo saber el motivo por el que dejaste el trabajo en la oficina? Explícamelo, borracho. Hoy a Vlasia, el camarero, lo han llevado a la comisaría de policía, respondió. ¿Por qué? Eso lo ignoro, Astafi Ivanovich, pero parece que se trata de algo que pasó hace tiempo. Aquello me hizo reflexionar. No hay duda de que no tiene remedio. Ambos estamos perdidos. Dios nos terminará castigando por nuestros pecados. Aún así, ¿qué se podría hacer con un hombre semejante? Era un sujeto muy inteligente a pesar de todo. Siempre sabía muy bien lo que decía. Por otro lado, si una conversación le resultaba aburrida o intuía que yo le iba a decir algo que no le convenía, cogía su capa y sin decir palabra alguna se marchaba. Se pasaba todo el día dando vueltas por los alrededores y volvía completamente borracho por la noche. ¿Quién le facilitaba el dinero para el alcohol? Aquello, en mi total inocencia, lo ignoraba por completo. El día que menos lo esperes, tu cabeza dejará de regir sin remedio. Ya lo verás, le decía. ¿No crees que ya has bebido suficiente? Si vuelves borracho por las noches, te advierto que, a partir de hoy, dormirás en la escalera, porque no pienso abrirte la puerta. Después de pronunciar aquella clara amenaza, Yemelia permaneció aún 2 días en casa, pero al tercero desapareció. Lo esperé y esperé, pero él no aparecía, y comencé a sentir por él una profunda pena. ¿Dónde habrá ido?, pensaba. Anocheció. Pasaron una tras otra las horas, y no llegó. Me fui a la cama, y a la mañana siguiente, ¿qué veo nada más salir a la escalera? Al bueno de Yemelia. Según parece, había pasado allí aquella noche. Tenía la cabeza sobre uno de los peldaños. Estaba tendido en toda su extensión y entumecido totalmente por el frío. ¿Qué haces, Yemelia?, pregunté. ¿No te das cuenta de que esto roza todos los límites? Hago solo lo que usted me dijo, Astafi Ivanovich. ¿Lo recuerda? Me dijo que, si volvía borracho, debería dormir en la escalera. No me atreví a llamar a la puerta, y me eché a dormir en la escalera. ¡Ay, Yemelia! Deberías hacer algo más que limpiar la casa con tus harapos, le contesté sintiendo algo de rabia y compasión al mismo tiempo. ¿Y qué puedo hacer? Si fueses capaz de aprender un oficio como el de sastre, le dije, así tú mismo podrías remendar los trapos que llevas. Anda, entra a la casa, desastre del demonio. Pues bien, ¿qué creen que hizo el beodo a continuación? Cogió una aguja y se puso a intentar enhebrarla. Antes le había hablado con algo de vehemencia y él, según parecía, estaba dispuesto a enmendarse. Lo observé cuidadosamente y vi que tenía inflamados los ojos y que las manos le temblaban. No atinaba ni de lejos a meter el hilo por la aguja, pero insistía en ello. Una y otra vez lo humedecía con saliva, hasta que por fin desistió de su intento y se me quedó mirando fijamente.
Bien, Yemelia, ¿me haces un favor? Dios te ampare y te perdone todas tus faltas. Puedes quedarte en mi casa si lo deseas, pero nunca vuelvas a hacerme una cosa semejante. Estoy hablando de pasar otra vez la noche en la escalera, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que puedo hacer, Astafi Ivanovich? Ya sé que siempre estoy borracho y que apenas sirvo para nada. Solo usted, mi benefactor, se interesa por mí, por lo que... Y en ese preciso momento los labios comenzaron a temblarle. Estaban medio congelados. Cayeron algunas lágrimas por sus pálidas mejillas y nada más la primera de esas 4 lágrimas llegó a su descuidada barba. Brotó de sus ojos todo un manantial de llanto. Casi me rompe el corazón. Vaya qué sensible te has vuelto de repente, pensé. Nunca lo hubiese sospechado. Decidí, por tanto, dejar que Yemelia Ilich hiciera lo que quisiera, a sabiendas de que así lograría convertirse en una auténtica piltrafa humana. Sin embargo, continuó Astafi Ivanovich, la historia estaba destinada a seguir su curso, aunque lo que continúa sea tan intrascendente que tal vez no merezca la pena que haya de emplearse todo este tiempo en hacer la citación correspondiente. Es probable que no se pudiese encontrar a alguien que diese 2 kopecks por ello, pero yo habría dado muchísimo dinero, si lo hubiese tenido, para que no sucediera nada de lo que pasó. Yo poseía unos magníficos pantalones de montar, con unas rayas azules que me había encargado hacer uno de mis jefes. Opinaba que me los habían confeccionado demasiado estrechos, y por ello los había abandonado en un cajón. Bien, pensé, no hay motivo por el que preocuparse. Es una prenda de calidad, y en el rastro siempre me darán por ella 5 rublos por lo menos. En caso contrario, me haré con su tela unos pantalones de calle, y aún puede ser que me quede algo para confeccionarme un chaleco elegante. De cualquier modo, a un hombre modesto como yo, todo le sienta bien. En ese momento, Yemelia atravesaba un periodo oscuro, pues ya llevaba algunos días sin beber, muy posiblemente porque no encontraba a nadie que lo invitara. No pudo llevarse a la boca ni una maldita gota de vodka. Su actitud era igual que la que podría adoptar un hombre apaleado llevándose las manos a su cabeza doliente, inspirando así una natural compasión. Yo por mi parte creía que, por esa misma razón, era muy probable que Yemelia se curase de su vicio a base de no tener dinero alguno en los bolsillos. Y en esas cosas fue cuando llegaron las fiestas patronales. Un día fui a la misa nocturna, pero al volver a casa, ¿qué creen que me encontré? Pues que allí estaba el bueno de Yemelia totalmente borracho sentado en el alféizar de la ventana, columpiándose en el vacío. Ya está otra vez. Sin saber por qué motivo fui al baúl y ¿qué pude ver? Que habían desaparecido mis pantalones de montar a rayas. Lo revolví todo buscándolo, pero todo fue inútil. Mi primera sospechosa fue la patrona, a la que acusé injustamente sin pruebas, porque no se me ocurrió ni siquiera pensar en Yemelia como el presunto ladrón, pues había pasado las últimas horas fuera de casa totalmente borracho. «Por Dios, señor Ivanovich», me respondió la pobrecita mujer, «¿qué cree usted que podría hacer yo con ellos? ¿Acaso piensa que iba a ponérmelos? Además, tengo que decirle que me ha desaparecido una chaqueta a mí también, por lo que... Entonces... ¿quién ha estado aquí?», pregunté. «¿Aquí? No ha estado nadie, absolutamente nadie. No me he movido de la casa en todo el día. El único que ha estado aquí hoy ha sido Yemelia Ilich, que salió y volvió a entrar. ¿No lo ha visto asomado a la ventana? ¿Por qué no le pregunta a él?» «Yemelia», le pregunté, «¿por casualidad no habrás visto los pantalones azules a rayas? Ya sabes a cuáles me refiero, a los buenos de montar, que se habían quedado un poco estrechos». «¿Y para qué los necesitaría yo, Astafi Ivanovich?», me contestó. «Le puedo asegurar que no he cogido ese dichoso pantalón para nada en absoluto». Me puse a buscarlo otra vez, pero fue inútil. Yemelia, mientras tanto, permanecía junto a la ventana. Yo me senté sobre el baúl y lo miré atento de reojo hasta que, de repente, una idea me rondó la cabeza. Fue como si el corazón me ardiese dentro del pecho. La sangre amenazó con subírseme hasta la cabeza. «Yo no he cogido nunca sus pantalones», dijo Yemelia de repente mientras me miraba fijamente. «Puede ser que usted se imagine las cosas más insólitas, pero le prometo que yo no he cogido nada de nada». «¿Dónde estarán entonces esos pantalones, Yemelia?»
¿Y cómo cree que podría saberlo si ni siquiera los he visto?, respondió aquel borrachín de la forma más natural del mundo. En ese caso, ¿crees que esos pantalones se han evaporado del baúl por sí solos? Puede que haya sido así, Astafi Ivanovich. Lo único que yo puedo asegurarle es que no sé nada de este asunto en absoluto. ¿Me comprende? Me levanté y me acerqué hasta donde estaba él. Encendí la luz y me puse a trabajar junto a la ventana, tal y como solía hacer normalmente. Le estaba volviendo un chaleco al vecino de la casa que vivía en el piso superior, pero seguía algo intranquilo. Creo que si se me hubiera quemado en la estufa toda mi ropa no me habría dolido tanto. La indignación que me invadía no le pasó desapercibida a Yemelia, por supuesto. Cuando un hombre comete alguna mala acción, es capaz de predecir cualquier tipo de desgracia, de igual manera que los pájaros intuyen las tormentas. A propósito de esto, Astafi Ivanovich, me dijo Yemelia Ilich con una voz temblorosa, ¿no sabe que hoy se casan Antip Prokorich, el mariscal, y la viuda de aquel cochero que falleció hace poco? Le respondí con una mirada cargada de toda intención que entendió a la perfección. ¿Y qué ocurrió? De repente, Yemelia se levantó, fue hasta la cama y comenzó a revolver la ropa. Yo decidí no moverme y mirar. Mientras tanto, él seguía buscando sin parar de murmurar. No hay nada de nada aquí. Nada absolutamente. Es inútil seguir buscando. ¿Dónde estarán esos malditos pantalones? No lo entiendo. No se los ha podido tragar la tierra. Yo seguía esperando lo que pudiera suceder, pues todo aquello me parecía algo extraño. ¿Se trataba de alguna comedia? ¿O Yemelia tenía la cabeza trastornada de verdad? Y entonces sucedió algo que no me esperaba. Yemelia se metió debajo de la cama, ¿y qué iba a hacer allí? Ante esa nueva locura no pude contenerme. ¿Qué haces? ¿Qué haces debajo de la cama? ¿Es que te has vuelto loco? Estoy comprobando si se han caído aquí abajo esos malditos pantalones. Pero, ¿qué me dice usted, señor mío?, contesté, sin percatarme de que había dejado ya de tutearle llevado por mi furia. ¿Cree que es digno el tener que arrastrarse por los suelos para buscar unos pantalones? Ay, señor, eso es lo de menos. Pero esos calzones tienen que estar en algún sitio, y alguien debe encontrarlos. Escúchame con atención, Yemelia Ilich. ¿Qué? ¿No me habrás robado como un vulgar ladronzuelo en señal de gratitud por haber compartido mi comida contigo? Entonces él me dijo alguna cosa, pero sus esfuerzos estaban encaminados todos a ablandarme. Se arrastró de rodillas por el suelo una vez más. No, Astafi Ivanovich, me dijo pasado un rato. Se equivoca al pensar eso de mí. Pero él continuó bajo la cama y, pasados algunos minutos, volvió a incorporarse. Me fijé en su rostro y estaba más pálido que un cadáver. Yemelia se incorporó, fue hacia la ventana, se sentó mientras yo trabajaba y permaneció allí en la misma actitud durante unos 10 minutos por lo menos. Poco después se levantó y se dirigió hacia mí. Pude intuir en su rostro ese temor que se palpa cuando alguien es culpable de algo. «Se equivoca usted, mi querido Astafi Ivanovich», me dijo. «No piense que me he tomado la libertad de apropiarme de esos pantalones». Noté cómo le temblaba todo el cuerpo y también la voz al pronunciar aquellas palabras. Para enfatizar su discurso, se tocaba el pecho con uno de sus dedos, de tal manera que llegué a sentir una especie de angustia. «Bien, Yemelia Ilich», le dije, «como tú quieras. Si las cosas son como dices, deberás perdonarme por ser injusto al sospechar de ti. Olvidémonos de esos pantalones. Que estén en cualquier sitio. Al fin y al cabo, no los necesitamos para vivir. Gracias a Dios poseo buena salud y unas fuertes manos para trabajar. Por ello no voy a desesperarme ni voy a ponerme a pedir limosna, ¿no crees?» Yemelia continuó un rato de pie. Parece ser que oía todo lo que le estaba diciendo, pero actuaba como si no fuese capaz de asimilarlo mentalmente. Pero al final pareció calmarse y volvió a sentarse en el suelo acurrucado. En aquella misma postura permaneció sin moverse mientras yo seguía trabajando. Aún permanecía allí cuando me marché a dormir, y a la mañana siguiente todavía seguía en el mismo sitio, acurrucado en su capa, tal como se había colocado la noche anterior.
Sin duda alguna, se había sentido algo humillado y por ello no había querido acostarse en su cama. Debo confesar que en esa etapa, y en cierto modo, yo ya le había perdido el respeto a Yemelia Ilitch. Tampoco sentía por él el mismo afecto que antes, y se podría decir que hasta lo odiaba. Era como si un hijo propio te hubiese robado, provocándote un disgusto terrible y haciéndote perder toda la confianza en él. Además, Yemelia entró en esa época en una etapa crítica de su vicio. Se pasó más de 2 semanas bebiendo sin parar. Parecía haberse vuelto loco de lo borracho que estaba. Se marchaba de casa cada mañana y no regresaba hasta la noche. En aquellas 2 semanas no se le oyó ni una sola palabra, pero nada de nada, como si solo le interesase suicidarse con la bebida. Al final, cuando parece que se quedó sin Blanca, suspendió sus salidas y volvió a sentarse a mi lado junto a la ventana. De repente, cierto día, comenzó a llorar. ¿Qué le pasaba? Lo miré y me percaté de que lloraba como un niño. Sus ojos semejaban sendos manantiales. Siempre he sentido una gran pena al ver a un hombre llorar, y más si se trata de un hombre como Yemelia, que lloraba cariacontecido ante el ingente peso de su pobreza y su dolor, sin duda alguna. «¿Qué te ocurre, Yemelia?», le pregunté. Desde hacía muchos días y por primera vez le había vuelto a dirigir la palabra, y en ese instante pareció estremecerse. «Por favor, Yemelia, ¿por qué te empecinas en mantenerte ahí sentado como una lechuza?» Es que me gustaría buscar un trabajo, Astaf Ivanovich. ¿Y en qué tipo de trabajo estás pensando? En ninguno. Cualquiera podría servirme, sin duda. Podría trabajar donde antaño. Ya hablé con Fyodor Ivanovich y le supliqué que me readmitiera. Creo que no es ético que yo suponga una carga para usted. En cuanto encuentre algún trabajo, prometo devolverle todo el dinero que le debo, e incluso recompensarle por las atenciones impagables que ha tenido conmigo. Basta ya, Yemelia. Lo pasado, pasado está. ¿Me comprendes? Que lo investigue otro. No por ello se acaba la vida para nosotros. No estoy muy de acuerdo, Astaf Ivanovich, porque sé lo que está pensando en realidad. Yo no me apropié de aquellos pantalones. Está bien. Te he dicho que te creo, Yemelia. ¿Quién dice lo contrario? No es así, Astaf Ivanovich. El problema estriba en que, a mi parecer, creo que no debo seguir viviendo aquí. ¿Por qué? ¿Es que alguien te ha ofendido? Dime, ¿quién te ha echado de mi casa? Al menos yo no tengo ni de lejos esa intención. Lo sé, pero eso no me impide pensar que no está bien que yo siga viviendo en su casa. En fin, creo que es mejor que me marche de aquí. ¿Y dónde vas a ir? Por favor, ten algo de juicio. Piénsatelo bien. ¿Dónde vas a poder ir? Astaf Ivanovich, no intente retenerme, por favor, me dijo Yemelia mientras lloraba otra vez. Yo me voy en este mismo momento. Le ruego que no haga nada para retenerme. Prométamelo. Prométame que no lo impedirá. ¿Por qué, Yemelia? ¿Por qué? No lo sé, Astaf Ivanovich. Además, usted tampoco es el mismo hombre de antes. ¿Cómo que no lo soy? Pero, ¿qué es lo que estás diciendo? Tú sí que no eres el mismo hombre. Lo único que ocurre es que se te ha metido en la cabeza acabar contigo mismo. Te has vuelto tu peor enemigo. ¿Es que no te das cuenta de todo ello? No se trata de eso, Astaf Ivanovich. Por ejemplo, ahora usted se preocupa de cerrar siempre el baúl. Yo me percato de todos esos detalles y me produce mucha pena. Por eso lloro tanto. Lo mejor que puedo hacer es marcharme y pedirle perdón por haberle ocasionado tantas molestias. Lo he pensado muy bien. ¿Y se marchó? Vaya si se marchó. No quería creerlo, pero a la mañana siguiente me tuve que convencer de que lo había hecho realmente. Lo estuve esperando todo el día, creyendo que quizá regresaría por la noche. Pero estaba equivocado. No regresó en todo el día, ni al día siguiente, ni siquiera al tercero. Yo comencé a inquietarme y perdí el apetito y el sueño. No hacía más que pensar en aquel problema. Con su determinación, el bueno de Yemelia había conseguido ponerme nervioso y volver del revés todo mi sistema vital. Al cuarto día acudí a buscarlo a la taberna que Yemelia solía frecuentar.
Pregunté por él a todos, pero nadie conocía su destino. Había desaparecido. Habrá perdido el buen juicio y posiblemente estará tirado por algún rincón, pensé. Cuando regresé a mi casa estaba completamente agotado. Al día siguiente salí otra vez a buscarlo mientras me reprochaba a mí mismo la irresponsabilidad de haber dejado hacer su santa voluntad a una persona en sus condiciones. Al fin, el quinto día, que era festivo, antes del amanecer oí que alguien llamaba a la puerta. Salí a abrir y era Yemelia. Allí estaba él, y menudo aspecto tenía, Dios santo. Su rostro estaba lleno de moratones, sus cabellos sucios en demasía, y toda su figura evidenciaba que había dormido en el arroyo aquellos días, y además estaba más flaco que una cerilla. Se quitó la capa y se sentó frente a mí, sobre el baúl. Se me quedó mirando a los ojos fijamente. Aunque yo continuaba guardando mis prevenciones contra él, cuando ves así a un ser humano en semejante estado, es casi imposible no sentir algo de compasión. Me acerqué y le pasé la mano por la espalda, intentando consolarlo. «Yemelia», le hablé, «puedes alegrarte. Te encuentras otra vez en casa. Ayer te busqué todo el día y hoy me proponía hacer lo mismo por todas las tabernas de la ciudad. ¿Has comido?» «Sí». «No te creo. Acércate a la mesa. ¿Sabes? Puedo ofrecerte una sopa de col y un poco de carne de anoche. Hay cebollas y pan también. Ven y come algo, para recuperar las fuerzas». Le di todo lo que le había ofrecido, y por el apetito con que se lo tomó, deduje que llevaba unos 3 días sin comer nada. Menuda hambre tenía el pobre Yemelia. «No sabes cuánto me alegro de volver a verte, amigo. Te traeré una botellita de licor y podrás olvidar todas tus penas. Actuaremos como si entre nosotros no hubiese pasado nada. ¿Te parece? No te guardaré ningún rencor por nada. Te doy mi palabra, Yemelia». Lo dejé para ir a buscar el licor y lo puse sobre la mesa, a su lado. Después me senté junto a él y le dije, «¿Te parece que brindemos por las fiestas?» «A tu salud, Yemelia». Recuerdo cómo él tendió su mano con viveza y ya iba a coger su vaso cuando pareció dudar. ¿Qué significaba aquello? Al final, cogió el vaso y se lo llevó a la boca. La mano le temblaba tanto que se le derramaba el licor. Y de repente, ante mi sorpresa, vi cómo dejaba el vaso otra vez en la mesa, sin siquiera probarlo. «¿Qué te ocurre, Yemelia?» «Nada, Astaf Ivanovich. Es que... Caray, ¿ya no bebes?» «No, Astaf Ivanovich. Me he propuesto no beber nunca más». «¿Qué quieres decir, Yemelia? ¿Has dejado la bebida para siempre o solo se trata de una decisión provisional?» Yemelia no respondió. Se había quedado en blanco y apoyó su cabeza en las manos pasado un rato. «¿No estarás enfermo, Yemelia?» «Eso es, Astaf Ivanovich. Me siento mal. Muy mal en realidad. No sé qué me está pasando». Lo llevé enseguida a la cama y comprobé que le ardía la frente. Con la fiebre le temblaba todo el cuerpo. Estuve a su lado durante todo el día en la cabecera de la cama. Se agravó por la noche y le preparé una sopa de tocino y cebolla. «Tómate esta sopa y ya verás cómo te ayuda», dije. «No, mejor será que hoy no coma nada», respondió con la cabeza temblorosa. Mi patrona también se preocupó por él. Le preparó un té, pero todo aquello resultaba inútil. Nuestro enfermo ni mejoraba ni reaccionaba con nada. El segundo día, por la mañana, fui a buscar un médico muy conocido, de nombre Kostopravov. Yo ya lo conocía con anterioridad. Cuando trabajaba con los señores Bonsomiagin, lo llamaron una vez para que me visitase, pues no me encontraba muy bien. En cuanto lo vio, el médico me dijo, «La verdad es que no hay nada que pueda hacer. No merecía la pena que me llamaran. Sin embargo, siempre se le pueden suministrar unos polvos». Yo creí que el doctor no hablaba con mucha seriedad. En esa misma situación llegamos al quinto día. Todavía puedo recordar a Yemelia. Estaba frente a mí en la cama mientras yo permanecía junto a la ventana trabajando. La patrona intentaba encender la estufa. No hablábamos ninguno de los tres. Yo tenía el corazón destrozado, como si estuviese agonizando mi hijo predilecto.
A la mañana siguiente noté cómo Yemelia se esforzaba para poder decirme algo, pero por algún motivo o no se atrevía o le era imposible. En sus ojos se observaba una profunda tristeza. Recuerdo, como si fuese ahora mismo, que al mirarlo, él retiró su mirada hacia otra parte, como si sintiese algún tipo de vergüenza. «Astafi Ivanovich», vociferó de repente. «¿Qué quieres, Yemelia?» «Estaba pensando en una cosa. Si vendiéramos mi capa en el rastro, ¿cuánto nos darían por ella?» «¿Cuánto nos pagarían por tu capa?» «No tengo idea. Posiblemente unos 3 rublos». Aunque yo sabía que se habrían reído de mí si hubiera ido a vender un desastre como ese al rastro, mi intención antes que cualquier otra cosa era lograr tranquilizarlo, pues ya conocía la sensibilidad extrema de Yemelia. «Es lo que yo también creo», me respondió pasado un tiempo. «Al fin y al cabo, ese paño es de calidad y 3 rublos no es tanto dinero». Tras decir eso, permaneció un buen rato sin decir nada, hasta que volvió a exclamar. «Astafi Ivanovich». «¿Qué? ¿Podría hacerme un favor?» «Dime qué quieres, Yemelia». «Tal vez sea mucha molestia para usted». «¿Molestia? ¿Por qué? En cualquier caso, dime de qué se trata». «Desearía que cuando me muera vendiese mi capa, que no me vayan a enterrar con ella». «¿Por qué?» «Una vez muerto, la capa ya no me servirá para nada, y en cambio es una prenda de la que se puede sacar algún provecho, aunque sea tan solo de 3 rublos». Aquellas palabras me impresionaron tanto que no pude decir ni una sílaba. Lo único que parecía claro era que la muerte comenzaba a llamar al corazón de Yemelia. Después se hizo el silencio de nuevo entre nosotros. Yo observaba de reojo a Yemelia mientras que él tampoco paraba de mirarme. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaban, él apartaba enseguida la suya. «¿Quieres beber agua?», le pregunté de repente. «Sí, por favor». Le di de beber y sorbía el agua con auténtica pasión. «Muchas gracias, Astafi Ivanovich», dijo. «Se lo agradezco». «Dime, Yemelia, ¿quieres algo más?» «No». «¿De verdad no quieres nada?» «No, Astafi Ivanovich. Lo único que me gustaría, ¿Qué es, Yemelia?» «Pues, ¿qué? Lo que antes le he dicho». «¿A qué te refieres?» «A que lo de aquellos pantalones. ¿Se acuerda usted, Astafi Ivanovich? Pues bien, fui yo quien los robó, a pesar de que le aseguré que no había sido». Confieso que aquello que para él era toda una revelación, a mí no me causaba sorpresa alguna. «Estoy convencido de que Dios se lo perdonará», me dije mirando a Yemelia. Aún así, aquellas palabras del moribundo me cortaron el aliento. Un gran pesar se alojó en mi corazón y las lágrimas comenzaron a caer a raudales sobre mis mejillas. No podía evitarlo. No quería llorar para no molestar a Yemelia, pero me era imposible dominar aquella emoción. Decidí que lo mejor era apartarme de la cama, y lo hice. Pero el enfermo requirió mi atención de pronto. «Astafi Ivanovich». «¿Qué quieres?», le contesté volviéndome hacia la cama. Yemelia quería decirme alguna cosa y resultaba más que evidente por el empeño que ponía en incorporarse en la cama. Estaba empleando las fuerzas que nunca tuvo en realidad. Al final consiguió incorporarse un poco y comenzó a mover los labios. Estaba muy claro. Pretendía decirme algo. Pero, ¿qué? «¿Quieres decirme algo, Yemelia?» El moribundo hizo un gesto para asentir y continuó moviendo los labios. Su rostro enrojeció de repente con intensidad y me miró fijamente. Luego comenzó a perder el color, echó su cabeza atrás, lanzó un suspiro profundo y entregó su alma al Todopoderoso.